Dios te bendiga grandemente en esta mañana, te dé el beneplácito de llenarte de sabiduría y de inteligencia para poder discernir y comprender su palabra, que su palabra halle cabida en tu corazón y que puedas realizarla en tu propia vida. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero. La palabra en el versículo 67, la palabra de Dios dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, pero irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Zacarías, el padre de Juan Bautista, estuvo por varios meses mudo. No podía hablar. Fue la señal que Dios le dio de que tendría un hijo. El niño había nacido. Bueno, y cuando fue circuncidado, cuando fue ligado a la fe de el Dios de Abraham, entonces Zacarías pudo hablar. Y cuando habló, sus primeras palabras fueron bendecir a Dios. ¿Cuáles son tus primeras palabras en la mañana? ¿Cuáles son tus primeras palabras al despertar a un nuevo día? Qué maravilloso esto, porque pudo abrazar a su esposa y decirle te amo, pudo abrazar a su niño y decirle te amo, besarlo, pero sin lugar a dudas él tiene que haber hecho esto. Pero primero, sus palabras iniciales fueron de bendición, de enaltecimiento, de engrandecimiento del Dios vivo. Qué importante es que sus primeras palabras sean para bendecir, para exaltar al Dios de Israel cuando despierte el alba. Y empieza el profeta Zacarías, padre de Juan Bautista, a hablar acerca de las promesas de Dios. Qué importante esto, porque Zacarías tiene una percepción espiritual de lo que es la profecía y de lo que es el cumplimiento de la profecía. Puede ver, hoy hay mucha ceguera espiritual en el mundo. Hoy se tienen en poco las palabras del Señor. Zacarías pudo ver que todo lo que estaba aconteciendo, que el milagro de que su mujer quedara encinta y anciana, era parte del proyecto de Dios en el cumplimiento de la profecía de la manifestación del Salvador, del Mesías. ¿Sabe?
Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal y todos empezaron a guardar esto porque hubo un gran avivamiento en Israel en esos días a causa de lo que estaba viviendo Zacarías, su mujer, y del niño que había nacido. Hubo un gran avivamiento. No, pero no el avivamiento de emociones. No el avivamiento de avivatos que utilizan el nombre de Dios, manipulados por espíritus de engaño, por milagros demoníacos, para engañar aún a los escogidos. No, eso no. Hubo un mover del Espíritu Santo poderoso al punto de que la gente estaba consciente de que algo grande estaba por suceder. Y Zacarías en esta profecía lo está confirmando. Dice, Dios se lo dijo a David y está cumpliendo. No dice, nos levantará. Dice, ya nos levantó un poderoso Salvador. Jesús no había nacido. Estaba en el vientre de María. Pero Zacarías lo ve impoluto, poderoso, grande. Lo puede ver como lo que Él es. En los siervos de Dios no hay ningún manto de duda sobre quién realmente es el Mesías, sobre quién realmente es el Salvador, quién realmente es Cristo y quién realmente es Jesús, el de Nazaret. ¿Quién realmente es Jesucristo de Nazaret? No puede haber un manto de duda en el creyente acerca de quién es Jesús. Él es Dios. Él es el Dios que bajó del cielo y se hizo hombre. Él es el Dios que es desde el principio. Él es el Dios que creó el cielo, la tierra y todo cuanto existe. Él es el Yahvé, el Jehová, que sopló aliento de vida por nuestras narices. Él es el que se sentó con Abraham a comer cuando los ángeles fueron a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él fue el que se manifestó a Moisés en medio de la zarza ardiente. Él fue el que abrió el mar rojo. Él era la nube y era la columna de fuego en medio del desierto. Él era el GPS de ese pueblo que andaba por el desierto. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Déjeme decirle que Él siempre ha estado actuando en la historia. Su historia no comienza con su nacimiento en el vientre de María. Su historia comienza con el primer versículo de la Biblia. En el principio, Él estaba allí, cuando no había nada. Óigalo bien. Y el profeta Zacarías empieza a hablar de esto maravillado. Y dice, bueno, ya tenemos un Salvador. Ya no habrá más opresión espiritual. Lastimosamente el pueblo judío estaba esperando un Salvador, un Mesías que lo librara del gobierno del Imperio Romano, pero no se daban cuenta que detrás del Imperio Romano había alguien más poderoso que estaba sometiendo y dominando. No se trataba del Imperio Romano. Nunca en el reino de Dios, en los cielos, el problema fue el dominio romano. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Si no fuera Roma, como lo fue Egipto en otra época, como lo fueron los griegos en otra época, hubiera sido Tarsis, es decir, España. Hubiese sido Alemania como lo fue en nuestros días, en el siglo XX. No se trataba de liberar
del dominio humano al pueblo de Israel. Se trataba de liberarlo de las sogas, de las cadenas de opresión que Satanás había tirado sobre el pueblo de Dios. Por eso no, ellos querían un rey humano, un rey natural. Pero Dios, sabiendo que era mejor para el pueblo, les dio el rey que ellos necesitaban, a Jesús, Salvador de la mano de los enemigos, de aquellos que odian al pueblo de Dios. Y expresó, como dice Zacarías, su misericordia, mostrando la fidelidad al pacto o siendo evidencia fiel de que Dios cumple sus pactos. Dios había pactado, Dios había prometido a Abraham, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y el nacimiento de Jesús es parte de ese cumplimiento. Es el cumplimiento de ese juramento, de ese pacto, que Dios le libraría a sus enemigos y ellos podrían venir a servirle sin temor. Lastimosamente, la perspectiva de Zacarías no era la perspectiva de la mayoría de la clase sacerdotal y de la mayoría del pueblo. Óigalo bien. No, no pudieron ver a Jesús como tenían que verlo. Hoy muchos miran a Jesús de manera errada. Se arrodillan frente a un muñeco crucificado. No, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Jesús no quedó en la cruz. Jesús fue sepultado. Y te cuento algo maravilloso. La tumba aún está vacía, porque Él resucitó, se levantó de los muertos. Y te digo la verdad, Él está sentado a la diestra del Padre. Y pronto viene, pronto vendrá. Sí, la mayoría de la gente tiene la imagen de un Jesús equivocado. Hablamos de los católicos que tienen un crucifijo con un muñequito, con un demonio ahí colgado. Ahora hablemos de los evangélicos que han hecho de mamón, de la riqueza, de la ambición, de la avaricia. ¿Creen que Jesús está para proveer todo eso? No, no. Él vino a darnos lo espiritual. Él vino a romper las cadenas de opresión que el enemigo ha lanzado sobre la humanidad. A cortar las ligaduras de impiedad. A desatar los lazos generacionales de maldición. A darnos vida y a darnos salvación. Ese es el Jesús. Zacarías está mostrando la imagen de Jesús tal y cual como Jesús vino y tal cual como Jesús quiere que le veamos. No de una perspectiva materialista, no de una perspectiva emocional, sino como lo que Él es y lo que debe representar para cada creyente. Él es el Salvador. Óyelo bien. Y qué maravilloso, porque Zacarías termina su profecía hablando acerca de la labor que haría el niño Juan el Bautista. La labor que haría Juan el Bautista sería instrumento de Dios, preparando el camino para la primera venida del Mesías. Qué bueno sería que nuestra familia, con todos los defectos que hay en cada una de las nuestras, fuéramos instrumentos de Dios. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos,
fuéramos esos instrumentos de Dios, que así como Juan Bautista preparó el camino para la primera venida, nosotros también, como familia, estemos preparando el camino desde ya para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empieza a encaminar a tu familia en la perspectiva del reino. Empieza a conducir a tu familia hacia la promesa y la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Y empieza a preparar ese camino para que Él, cuando irrumpa, óyelo bien, pueda decirte que has sido un siervo fiel y bueno, no solamente tú, sino toda tu casa. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.